hoy tenemos un programa muy didáctico que nos va a presentar Ángel Mas como presidente de ACON. Y la primera pregunta que le vamos a hacer, como es evidente, es ¿qué es ACON? ACOM es una organización que fundamos personas de un bagaje diverso hace ya 15 años. Había judíos, había cristianos, personas de izquierdas, de derechas, pero nuestro objetivo común era mejorar la relación que existe entre España e Israel. Nos dimos cuenta que, por supuesto, había estamentos del Estado judío que actuaban en España representando oficialmente a Israel. También había comunidades judías españolas que representaban la realidad de la minoría judía en España. Pero como españoles no había un grupo que representase ese afán de que nuestros dos países, uno el país de nuestra nacionalidad y otro el país, digamos, de nuestra afinidad y para algunos nuestra patria espiritual, pues que pudiéramos defender que esos dos países que comparten valores y comparten intereses, pues tuvieran la mejor relación posible. Así fue como surgió. Originalmente era un grupo con una voluntad más política, digamos, más de influencia en las personas que toman las decisiones a nivel político en España, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, en el Congreso, en el Parlamento como en el Gobierno, pero poco a poco pues, las circunstancias nos fueron llevando a donde había que ejercer esa defensa, esa voluntad de entendimiento. Algunos eran los medios de comunicación y ahí empezamos a trabajar, tanto en medios formales como este, como en redes sociales, y también, lamentablemente, tuvimos que adoptar también medidas legales, medidas judiciales que nos hicieron desarrollar unas capacidades para defendernos cuando la política falla y cuando los medios de comunicación no son capaces de influir en lo que es justo, pues que el Estado de Derecho, y tenemos la ventaja aquí en España de vivir en una democracia constitucional donde impera la ley, pues que el Estado de Derecho nos proteja frente a los ataques, los infundios, las injurias o los intentos de discriminación de los enemigos de Israel, que son los enemigos de los judíos, y en general, lo estábamos hablando antes, que son los enemigos de la libertad. Vamos a hablar de la historia de España, pero en particular de la historia de España relacionada con Israel, porque recordemos que cuando hablamos de vida judía, como es más que evidente, estamos hablando en el contexto del pueblo de Israel. Y la pregunta que le hicimos a Ángel Mas es ¿cuál es la historia política de España en relación con Israel? La historia política de España en relación con Israel es muy reciente. Nuestra relación como país con el Estado de Israel es más reciente que la que tiene las relaciones diplomáticas, más reciente que la que tiene Israel con el propio Egipto, lo cual te dice que son muy maduras, muy preliminares, y también los movimientos ideológicos que ha habido en España, los partidos mayoritarios, precisamente por ser también la nuestra, una democracia inmadura, pues significa que hay movimientos tectónicos permanentemente. La derecha española venía de unas posiciones que no eran favorables ni a Israel ni a los judíos y evolucionó una posición más moderadamente o intelectualmente, diría yo, favorable. Otra cosa es hacer algo al respecto. Y la izquierda pues pasó al revés, de unas posturas intelectualmente favorables ha pasado a ser moderada o abiertamente hostil. ¿Cómo podemos entender los conceptos israelí, israelita, hebreo o judío? Porque muchas veces los escuchamos en el contexto del antisemitismo, pero sería muy interesante comprender lo que significa y cómo se utilizan en este contexto que hemos hablado del antisemitismo. El tema de, ¿sabes?, israelíes, israelitas, hebreos, judíos. Al final, el ataque a Israel es una forma moderna
de una cuestión mucho más ancestral y profunda, que es el ataque a los judíos, el odio a los judíos, el antisemitismo, la judeofobia. Ese odio se ha manifestado en la historia de muchos modos. Había un odio religioso, hubo un odio racista en la época, lógicamente, de los nazis, y ahora hay un odio enmascarado que se esconde, pero que es el mismo odio ancestral. Ahora, ¿cómo se esconde? Se esconde con algo que ellos llaman antisionismo, o sea, el odio o la deslegitimación de Israel. Pero cuando uno tiene una fijación enfermiza contra un país, solo contra ese país, el país que resulta ser el único país, el único Estado judío del mundo, y cuando expresa ese odio de un modo tan virulento que llega a, como digo, deslegitimar el derecho a existir solo a ese Estado. Mira que no hay estados que se podrían criticar de un modo mucho más certeramente. Cuando tienden a deshumanizar a sus habitantes, a convertirlos en bestias sangrientas, que es lo que ya hicieron los nazis a la hora de atacar a los judíos. Cuando tratan con doble rasero a ese Estado, cuando todo lo que hace ese Estado, si se aplicara esa vara de medir a ese Estado, que se aplica a ese Estado a cualquier otro país, desde luego nadie podría aquí salir con buena nota. Y cuando se demonizan a sus instituciones, de modo que todos los problemas del mundo, todas las cuestiones que no funcionan son culpa de los judíos, como ha sido históricamente, y en este caso de un gobierno de Israel que parece controlar todas las cuerdas y todos los parámetros del mundo, eso se vestirá de seda, pero mona se queda, y lo que es antisemitismo. Por eso nosotros, cuando defendemos Israel, también decimos que ACOM tiene una función de lucha contra el antisemitismo, porque el antiisraelismo furibundo, no la crítica normal, la crítica justificada, yo soy español y por supuesto critico mi propio país y a su gobierno, sino esa crítica furibunda, esa fijación enfermiza, eso es antisemitismo. Perdona por el inciso, pero creo que para nosotros es muy interesante. Que podemos saber de este reconocimiento a Palestina, supuesto reconocimiento, que pretende el gobierno español presionado por sus socios en el gobierno, porque parece que hay un gobierno a la sombra. En cuanto a la situación del reconocimiento de un Estado palestino, pues es lo que tú dices. Primero, en España tenemos un gobierno que depende de los votos de una serie de grupos, entre ellos de separatistas extremos en España, que no son amigos de Israel, y por otra parte de un grupo que es Podemos. Podemos es un grupo que se funda con la financiación de Venezuela y el patrocinio de los ayatolás iraníes. Y tiene, por supuesto, el que paga manda, y tiene una agenda claramente anti-israelí y anti-judía. Y pongámoslo así, la primera iniciativa parlamentaria a nivel de relaciones internacionales de Podemos, cuando llega al Parlamento, al Congreso de los Diputados, no fue nada que ver ni con los derechos humanos en ninguna parte, ni con el reconocimiento de personas desvalidas en ninguna parte, ni con la ayuda internacional en alguna parte. Fue por el reconocimiento unilateral, urgente e incondicional del Estado palestino. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué esta obsesión? ¿Por qué Pablo Iglesias va a exigirle al presidente Sánchez 3 cosas para el apoyo parlamentario? Y una de ellas, una de las 3, es el reconocimiento del Estado palestino. Pues esto tiene que ver con quién mueve los hilos en Podemos y a quién deben, con quién tienen deudas esos dirigentes, aparte de su extracto ideológico, como digo, absolutamente extremista y antisemita. Y ante eso, el gobierno del presidente Sánchez, pues el otro día su ministro de Exteriores
informa que están estudiando con mucha seriedad el reconocimiento de este Estado que, como bien dices, no existe. Para que un Estado exista tiene que cumplirse fundamentalmente tres condiciones. Una, que tenga una población reconocida. Dos, que tenga un territorio donde se ejerza esa soberanía. Y tres, que tenga unas instituciones estatales mínimas, ¿no? Pero ese Estado palestino no existe. Primero, no lo reconoce ni la ONU, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni nadie. Segundo, tiene una población que nadie sabe cuál es. Según ellos, los descendientes de los descendientes de los descendientes tienen derecho a lo que ellos llaman el derecho al retorno, que es simplemente una excusa para borrar a Israel como Estado judío del mapa. Y a su vez, el 500.000 de judíos que viven en Judea y Samaria, lugares pues claramente bíblicos y con las raíces judías que su propio nombre indican, pues a esos no, a esos los quieren echar. Ellos buscan la limpieza étnica de judíos en la tierra de Judea. Por lo tanto, la población no está definida, ni siquiera la población de Jerusalén. Ellos sabrían qué hacer con ella, dado que en la parte este de Jerusalén, donde ellos aspiran, digo, los palestinos aspiran a establecer su capital, pues en la parte este de Jerusalén, Jerusalén siempre ha sido una sola ciudad y una sola municipalidad, ellos la quieren partir, pero en la parte este de Israel, de Jerusalén, que ellos reclaman, viven más de 300.000 judíos, a los que a su vez querrían echar. Por lo tanto, la población no está clara. Las fronteras claramente no están claras, nadie reconoce ninguna fronteras. Desde el final de la Guerra de los 6 días, una línea de armisticio, y los acuerdos de la ONU dijeron que habría que, vía negociaciones bilaterales, definir una frontera. Pero ahora mismo se estaría reconociendo un Estado que no tiene fronteras. ¿Cómo se puede reconocer un Estado que no tiene fronteras? No con un gobierno, sino con dos gobiernos. Un gobierno tendría cierto control sobre la parte del margen occidental del río Jordán, de Judea y Samaria, y otro gobierno en manos, por cierto, de terroristas yihadistas, de los de cortar cabezas y aplicar la Sharia, gobierna o tiene control sobre la franja de Gaza. Por lo tanto, un Estado que no tiene un gobierno y que ese gobierno no ejerce la soberanía sobre el territorio. Por lo tanto, no puede tener responsabilidades ni de seguridad ni de control de nada. Y por último, pues es un Estado, sería un Estado que no tiene instituciones para manejarse. Es un Estado que vive absolutamente de la ayuda internacional, y esa ayuda internacional viene de tus impuestos y de los míos y de los de todos nuestros televidentes, pues porque no han desarrollado su economía. Sin embargo, es un ente, es un grupo de personas que han recibido más ayuda internacional desde 1948 y desde 1967 que ningún otro grupo en el mundo. Tienen una agencia única de refugiados, todos los refugiados del resto del mundo tienen una agencia y ellos tienen una agencia especial. Su estatus de refugiado se hereda ahora ya por la cuarta o quinta generación, algo único, desconocido en el mundo, y eso les lleva a tener, lamentablemente, por su dirigencia corrupta, que se roba todas las ayudas que llegan, pues eso les lleva a tener una personalidad, una idiosincrasia victimista, que es, mira, a mí me deben, yo no tengo que trabajar, yo vivo de las ayudas que me dan, yo no tengo que montar tribunales de justicia, de eso que se encargue otro, yo los hospitales, mejor voy al hospital israelí, que aunque detesto a los israelíes, pero estos tipos, y sin pagarles impuestos, me tratan en el hospital cuando tengo una enfermedad grave. O sea, hasta que a los palestinos no los empiece la comunidad internacional a tratar como mayores de edad, con su propia responsabilidad sobre su propio futuro, y con la responsabilidad que tenemos todos de crear nuestras instituciones nacionales, nuestros tribunales de justicia, nuestro sistema de educación que no promueva el odio y el terrorismo, que no glorifique a los terroristas suicidas, pues ¿qué Estado van a tener? Y ese es el Estado, y perdón por la discreción, ese es el Estado que nuestro ministro de Exteriores, Josep Borrell, pues ha dicho
que quiere reconocer como impuesto que le paga a los extremistas de Podemos por su apoyo parlamentario. Y ante eso, pues los españoles normales, los españoles que no necesitan ningún otro Estado fallido en el mundo, ningún otro nido de yihadistas, pues nosotros nos oponemos, claro. Pero es que además en España, si eso sucediera, yo diría que hay dos problemas adicionales que conviene mencionar. El primero es que España tiene sus propias situaciones territoriales que tenemos que resolver. Nuestra democracia constitucional es fuerte, pero se ha visto atacada por movimientos separatistas. Movimientos separatistas que intentan internacionalizar el conflicto como vía para su propio reconocimiento. Nosotros, por supuesto, como españoles rechazamos esto. Y fíjate por dónde el gobierno de España caería en la misma metodología y en la misma trampa que intentan los palestinos con su propia historia, que es fundamentalmente llegar a la estatalidad vía el reconocimiento internacional. Si España cayera en la trampa de reconocer un Estado que no existe, ¿cómo podría en ese momento oponerse a que otros gobiernos reconocieran un Estado catalán que desde luego no existe ni va a existir? Perderíamos nuestra fuerza moral para hacerlo. Por lo tanto, es un asunto complicado. Nosotros también tenemos territorios que están disputados, son claramente españoles, nadie lo duda aquí, pero están disputados, son territorios que están disputados por Marruecos, por la Organización para la Unidad Africana, estamos hablando de Ceuta, de Melilla, incluso de Canarias. Sí. Cuando uno juega aprendiz de brujo, las cosas pueden salir muy mal para España. Y finalmente, pues claramente este reconocimiento a un Estado palestino que no exista por parte de un gobierno español, pues claramente pondría a todos los que apoyamos a Israel en una situación muy complicada, porque en ese momento pues Israel podría tomar la determinación de responder con medidas contra el gobierno de España, que no es contra los españoles, pero son contra el gobierno de España y nos afectarían a todos, incluido un posible gesto hacia los separatistas. ¿Y quién le podría culpar al gobierno de Israel si en ese momento respondiera simplemente quid pro quo, simplemente con equivalencia? Eso nos pondría a todas las personas que en España apoyamos a Israel en todos los ámbitos, y desde luego a la comunidad judía, en una situación muy complicada. Una comunidad que es absolutamente leal a nuestras instituciones, a nuestro país y a nuestra democracia. Por lo tanto, esto parece un plan demoníaco, maquiavélico, de alguien que precisamente vía una iniciativa que parece inocua, como es el reconocimiento de este Estado palestino, lo que busca es precisamente confrontar a España con Israel, busca separar a España de lo que es la vía de los países de nuestro entorno, de los países occidentales, que es no reconocer a ningún Estado palestino hasta que ese reconocimiento llegue vía negociaciones bilaterales, y desde luego también busca ese reconocimiento hacer una vida muy, muy difícil a los que en España defendemos a Israel. Vamos a hablar de Tamimi, esta joven que además sorprendentemente ha sido recibida por el Real Madrid y se le ha dado pues, una camiseta, algo así, un reconocimiento absolutamente incongruente con la línea del Real Madrid y que estamos seguros que va a tener consecuencias de futuro. Si podemos seguir un poco lo que está pasando en el Real Madrid, nos daremos cuenta de la influencia que tuvo en su momento esta triste noticia de la visita de Tamimi al Real Madrid. ¿Qué nos puede decir Ángel Mas al respecto? Es parte del mismo entramado. Esto es un entramado. El entramado es un entramado que tiene que ver con un entramado ideológico, que tiene que ver con un entramado, como decía, académico, donde el mundo de Podemos y demás tiene mucho que ver. Tiene que ver con un entramado económico. Este mundo vive de las subvenciones oficiales, de pervertir lo que debería ser
un concepto como las ONGs, que es para cuestiones sociales o cuestiones de interés público, y tienen acceso a ese dinero, como digo, pervirtiendo su significado, su sentido original, para crear un modus vivendi, un modo de un trabajo para una serie de personas, y así, recibiendo ese salario de todos, de nuestros impuestos, pues ser capaces de incitar al odio y de glorificar el terrorismo. Y en ese entramado pues juegan un papel ciertas figuras públicas que adquieren notoriedad gracias a que ese entramado mediático, económico y académico de algún modo existe. Ahed Tamimi es una pobre chica. Es una chica que desde los 7 años su madre la lanzaba contra los soldados de Israel a provocarles. La lanzaba a bofetearles, a pegarles, a arañarles, a tirárseles encima, mientras su propia madre la grababa. Es lo que en cualquier otro sitio sería pues, un niño de la guerra, un niño abusado por sus propios padres. Y esta niña, que era rubita y por lo tanto era muy resultona, pues era verdaderamente un sueño para todos esos corresponsales y todos esos medios internacionales de los que hemos hablado antes. Era una imagen icónica, fantástica, de una niña rubita pegándole a un soldado de Israel. El soldado de Israel tenía la contención y tenía el estoicismo y la formación para no reaccionar, porque imagínate lo que habría sido la niñita si hubiese reaccionado. La niñita no viene sola, viene con su clan. Y ese clan es un clan de conocidos terroristas palestinos, de tíos, de padres, de primos, personas que han masacrado a niños, que han volado pizzerías llenas de gente, que todavía hoy se regodean con ello y que lo celebran. Ese es el entorno ideológico y moral de esta muchacha. Y lo último que sucedió fue que de nuevo la madre la mandó a bofetear, a abusar, a pegarle a un soldado. En cualquier estado normal, occidental, ya no sé si España a veces cualifica, pero eso es simplemente un atentado a la autoridad, una provocación, una agresión, y por lo tanto un juez, que fue lo que pasó en Israel, la juzgó. Pero no solo la juzgó por eso, la juzgó por incitar al terrorismo, por glorificar a los terroristas suicidas que se inmolan matando un montón de civiles, por llamar al terrorismo, a la lucha armada, y por eso la encarceló en una cárcel con todas las comodidades, debo decir, la encarceló durante 8 meses. En este periodo la muchacha esta fue homenajeada por personajes tan deleznables como Hussein Nasrallah, que es el líder de Hezbollah, que es uno de los grupos terroristas más sangrientos, el brazo armado de Irán en Líbano y en Siria. Por lo tanto, estamos hablando de un personaje bastante lamentable, que después de su paso por prisión y bien alimentada porque ganó unos cuantos kilos, pues la han llevado de turné por el mundo y entre ellos por España. Aquí la ha invitado Izquierda Unida Podemos y sus grupos satélites del boicot contra Israel, y la han llevado ayuntamiento a ayuntamiento. Por supuesto, los medios tradicionales, La Sexta, El País, le han hecho panegíricos y le han hecho todo tipo de homenajes. Y lamentablemente, pues alguien desde luego se la llevaban o intentaron que el club de fútbol del Real Madrid participara en esta Kumbaya, y lamentablemente alguien en el Real Madrid pues no puso los filtros suficientes, y hay una foto bastante infame ahora mismo que se ha corrido como la pólvora por los medios internacionales y las redes sociales,
donde Emilio Butragueño, que es el portavoz del Real Madrid, presenta una camiseta a esta joven filoterrorista y filoyihadista, y no sé si está su padre también ahí. Bueno, esto lo que nos dice es que el intento de penetración, el intento de manipulación y de intoxicación de esta gente es perpetuo, es permanente, y hay que estar muy alerta. Y cuando lamentablemente el daño está hecho, y el daño está hecho para el Real Madrid como institución, pues porque sus múltiples seguidores en España y en el mundo se habrán sentido francamente, como tú, sorprendidos, escandalizados, porque un club que expresa los valores que dice expresar, pues ponga en la palestra a esta persona con este perfil tan deleznable. Ahora lo que le queda al Real Madrid es dar explicaciones, es pedir disculpas, primero a sus seguidores y a sus socios, luego a los israelíes, a los que ha ofendido profundamente haciendo un homenaje a alguien que llama al asesinato de israelíes. Luego al pueblo judío, porque cuando hablan de israelíes y hablan de matar israelíes, lo que en realidad hablan es de matar a judíos, en Israel y en cualquier lugar del mundo. Y luego asumir responsabilidades. Quiero decir, cuando suceden estas cosas, pues alguien ha cometido un error que ha dañado gravemente al club y a su imagen, y por lo tanto lo que queda es que alguien asuma responsabilidades y sea cesado. Seguramente hay mucho que decir, ¿verdad? Y tal vez faltaría tiempo para añadir, pero por eso me gustaría hacer otro énfasis diciendo, pues, ¿qué más podríamos añadir de esta visita de Tamimi al Real Madrid? Por acabar con el tema del Madrid, solo nos podemos imaginar qué hubiese sucedido si cualquier club de una entidad internacional y de un prestigio, no sé, la Juventus, el Bayern Múnich, quien fuera, hubiese invitado a terroristas urbanos tipo Jarray, tipo Kale Borroka, a las juventudes de ETA, a los energúmenos separatistas catalanes que este fin de semana han intentado linchar a policías españoles de paisano, les han agredido, se han partido la nariz. Pues imaginad, e invito a nuestros televidentes a que lo imaginen, si un club de esta categoría hubiese invitado a alguno de estos representantes y les hubiesen hecho un pequeño homenaje, el escándalo que hubiese sufrido, supuesto, y las cabezas que hubiesen rodado. Y la verdad es que el Real Madrid, si aspira a ser un club de esta categoría internacional, pues debe considerar que sus estándares deben seguir esa misma expectativa, y, como digo, deben rodar cabezas. En cuanto a la financiación del terrorismo, bueno, el Ahed Tamimi y su clan viven desde hace mucho tiempo precisamente de la autoridad palestina, y viven muy bien, por cierto. Les invito a nuestros televidentes que miren también en Google, lo miren en Internet, cómo vive esta gente, en qué casoplón vive, muy diferente del resto de sus vecinos, y vive muy bien a costa de esto, de la provocación continua y de su relevancia mediática. Pero es cierto que es que la autoridad palestina tiene una larga historia de uso de fondos internacionales, que no podemos olvidar, son fondos que vienen de nuestros impuestos, lo que nos quitan cada mes, que no viene a nuestra casa, sino que va en teoría a servicios, a hospitales, a carreteras, a escuelas. Pues no, hay una parte de esto que el gobierno de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Española de Cooperación envía a la autoridad palestina. La autoridad palestina, el 15% de su presupuesto, equivalente al 40% de las ayudas internacionales que recibe, van directamente a pagar sueldos a terroristas o a sus familias, y cuanto más sangriento, cuanto más víctimas han tenido sus acciones, cuanto más sangre han derramado, cuanto mayor, por tanto, la condena es del terrorista, y si el terrorista ha muerto porque se ha inmolado aún más,
más grande es el sueldo que le paga esa autoridad palestina a esos terroristas. Y recordemos, se lo paga de nuestros impuestos y en parte con el dinero que le da tanto el Gobierno de España como la Unión Europea a la que nosotros contribuimos. Esto es un escándalo de proporciones incalculables. Hay que considerar que el Gobierno de España y los principales partidos de España han firmado un pacto antiyihadista, un pacto sabiéndonos posibles víctimas de amenazas de desalmados islamistas radicales. Hemos firmado, los partidos principales, Podemos no firmó, por cierto, han firmado un pacto contra el yihadismo. Y a la misma vez que firmamos ese pacto contra el yihadismo, damos dinero a unos señores que financian, que premian con dinero al que comete actividades yihadistas. Es un escándalo que en cualquier otro país, pues la verdad, haría caer gobiernos o por lo menos tendría que responder muy seriamente en el Parlamento, pero hasta ahora pues no ha sido así en España. Otra de las cuestiones importantes en esta serie que estamos llamando Vida Judía, hablando de entrevistas didácticas, es lo que está sucediendo en Gaza. Por eso le hemos preguntado a Ángel Mas directamente por eso, ¿qué está pasando en Gaza? Hablas de la situación de Gaza y es muy importante porque de nuevo la desinformación es muy grande cuando se habla de Gaza, cuando se habla de que Gaza está bloqueada. Temas que son interesantes para nuestros televidentes es que Gaza, primero, nunca fue un territorio palestino en realidad. Gaza fue parte de Egipto y bueno, tras la guerra de los 6 días, Israel ocupa Gaza y posteriormente, en el año 2005, Israel en realidad unilateralmente evacúa Gaza, repatria a todos los israelíes que vivían allí, que habían creado comunidades agrícolas, fábricas, invernaderos, toda esa riqueza. Israel decide no destruirlo, dejarlo allí para los habitantes árabes. Ellos, por supuesto, lo destruyen inmediatamente y inmediatamente después también comienzan a lanzar cohetes y misiles contra las poblaciones civiles del sur de Israel. Estos cohetes venían originalmente de Siria, ahora vienen de Irán, pero fundamentalmente es una amenaza que hace que el sur de Israel viva permanentemente mirando al refugio, porque cada 3 por 4 suenan las alarmas porque les están cayendo cohetes. Esa es la realidad de Gaza. Gaza, por tanto, que cae en manos de un grupo islamista después de un golpe sangriento que se llama Hamas, que es la hermandad musulmana, hay que controlar esas fronteras. Por cierto, Gaza tiene frontera tanto con Israel como Egipto. Los dos países comienzan a controlar esa frontera para que no entren suministros que puedan ser usados precisamente para agredir al vecino. Eso es lo que ellos llaman bloqueo, y aún así, permanentemente, o se excavan túneles por debajo de la tierra para aparecer, como intentaban, en la puerta de un parvulario, de un colegio, y asesinar a todos los niños que hubiera allí, o para lanzar misiles. Mientras tanto, como dices, el grupo que controla Gaza, que es Hamas, impone la Sharia, impone la ley islámica, y la comunidad histórica, que era una comunidad ancestral de cristianos en Gaza, ha sido diezmada. A las chicas cristianas que iban por la calle y no llevaban velo, les echaban ácido en la cara. Eso es una realidad que no ha sido reportada aquí, pues porque no interesa. Y desde luego, esa es la Gaza a la que, o parte de lo que, como digo, nuestro gobierno querría reconocer como un Estado soberano, una locura. Y desde luego, si Gaza sufre esas situaciones, precisamente por estar en manos de un grupo yihadista que llama a la inmolación y llama al terrorismo suicida. Volvamos a las ONGs. Ya hemos hablado en parte de las ONGs, pero nos gustaría saber algo más, sobre todo, en particular, aquellas, que son muchas, que apoyan el boicot a Israel.
Y la pregunta que estamos haciendo a Ángel Mas es, ¿qué está haciendo ACOM al respecto? Y tenemos unas noticias que nos van seguramente a entusiasmar. Las ONGs que se dedican al tema del boicot a Israel, de entrada son ONGs falsas. Son grupos que en muchos casos no tienen ni siquiera una consistencia legal para recibir subvenciones en España, pues necesitas tener tu organización bien documentada, tus cuentas claras. No es así. Lo que pasa es que en España tenemos al gobierno central, a gobiernos regionales y a muchos gobiernos municipales. Imagínense un municipio que en vez de gastarse el dinero que recibe de sus contribuyentes, pues en el colegio, en la calle, en el semáforo, en tal, se lo gasta en dar dinero a organizaciones que se dedican fundamentalmente a intentar discriminar a los judíos en España. Ellos lo visten como una ayuda humanitaria a no sé qué causa en Palestina o en los países árabes, pero la realidad es que su objetivo es excluirnos a los judíos, a los que son amigos de los judíos, a los que son amigos de Israel en España. ¿Y cómo lo hacen? Pues promueven el boicot desde el ayuntamiento. O sea, declaran todo el ayuntamiento una zona libre de influencia de Israel, libre de presencia de cualquier cosa que sea pro-Israel. Esto, lógicamente, es una discriminación absolutamente inconstitucional, ilegal, pero lo que es verdaderamente delirante es que esta discriminación se haga primero vía organizaciones que reciben fondos estatales, segundo, gracias a instituciones, a gobiernos locales, a gobiernos del Estado, que el Estado mismo, que está ahí, entre otras cosas, para proteger a las minorías que existen en España, la evangélica, la judía o la que sea, la gitana, de la turba, pues precisamente sean las instituciones de ese Estado las que se abusan y se utilizan para intentar excluir a esa minoría de la vida civil, social, económica y política de un lugar. Por lo tanto, la financiación pública de estas ONGs primero es ilegal y desde luego para lo que usan esos fondos es ilegal. Las vinculaciones de estos grupos con grupos terroristas es también evidente y por lo tanto también ilegal. Y lamentablemente lo que nos queda a algunos es hacer la función que debería hacer o el fiscal general del Estado o la policía, que es desenmascarar estas circunstancias, llevarlos a los tribunales de justicia y eventualmente que triunfe la verdad. Hasta ahora nosotros hemos tenido unos 37 casos en los que hemos obtenido victorias judiciales contra este tipo de grupos y contra este tipo de proclamaciones antisemitas en los ayuntamientos, en las diputaciones, en los cabildos insulares, y lo vamos a seguir haciendo. Por eso cuando me preguntas al principio cómo andábamos de ocupados, pues mira, muy ocupados, pero como decías tú también antes, nuestra parte de lo que hacemos, nosotros aplicamos el principio judío de Tikkun Olam, de sanar el mundo. Y para nosotros esto es una mitzvah, una obligación de la Torá, de la Biblia, que nos dice que tenemos que mejorar el mundo y trabajar en ello frente a las fuerzas del mal. Y esto a mí no parece muy fuerte decirlo, pero estas son las fuerzas del mal que operan en nuestro propio país. A nivel personal y a nivel emocional, ¿qué significa para Ángel Mas la defensa continua que hace a Israel? Hace no mucho me preguntaban, oye, esto de defender a Israel debe ser muy duro. Y me quedé así de pronto y dije, no, lo duro debe ser defender a todos los sinvergüenzas que están, perdón por la expresión, que están en el otro lado. Defender a asesinos de niños, defender a personas que promueven el asesinato, la inmolación, los atentados suicidas, defender a personas que quieren discriminar a alguien por el simple hecho de su raza, de su religión
o de su origen nacional. Defender a esas personas, que es lo que hacen algunos, bien remunerados, como digo, con subvenciones públicas, eso sí que debe ser duro. Eso es verdaderamente ser el abogado del diablo. Nosotros tenemos la satisfacción, primero, de creer que nuestra causa es justa, que estamos en el lado correcto de las cosas, defendemos la democracia, defendemos la libertad, defendemos los derechos humanos, los derechos de las mujeres, defendemos los derechos de las minorías, defendemos los derechos de las personas a su libertad religiosa, a su libertad de información. Por lo tanto, nosotros estamos tranquilos de estar en el lado correcto de las cosas. Pero es que además en este trabajo tenemos la satisfacción de encontrar a muchas personas que sin saberlo, con las que sin saberlo teníamos una comunicación, una comunión espiritual verdaderamente de valores y de principios. Personas que en muchos ámbitos, en el mundo religioso, en el mundo evangélico, en el mundo político, o en el mundo académico, cultural, en el mundo deportivo, en el mundo artístico, en un montón de mundos que hacen una labor a veces visible y a veces callada para compensar ese tsunami, esa ola tremenda de odio. Por lo tanto, al final, si tú me preguntas cómo se lleva anímicamente, pues se lleva, en realidad, con una gran satisfacción. Esto es, para nosotros es, como te decía, como se dice en hebreo, una mitzvah, una obligación, pero también es una bendición. Para nosotros defender a un Estado democrático, garantista, que respeta los derechos humanos y que además para nosotros pues es la culminación de una profecía, pues, ¿qué puedo decir? Nosotros somos afortunados. Vivimos en un tiempo donde existe el Estado de Israel, donde ya abusar, masacrar a los judíos ya no sale gratis, donde existe un refugio para cualquiera que quiera visitar los lugares santos para hacerlo con libertad y con paz. Y defender todas esas ideas y todas esas realidades para nosotros es simplemente un orgullo, una bendición y un privilegio. Para finalizar la entrevista quisiéramos pedirle a Ángel Mas que nos diga si hay algo que quisiera enfatizar o resaltar, porque ya sé que el tiempo es breve y que hemos hablado de muchos temas, pero seguramente habrá algo que podamos todavía resaltar. Primero, agradeceros muy sinceramente vuestro tiempo y vuestro espacio. Para nosotros es un privilegio estar aquí y aproximarnos a tantos amigos que nos han demostrado ya su apoyo, su compromiso y su ayuda. Por lo tanto, primero unas enormes gracias por tenernos aquí. Segundo, una permanente llamada a la colaboración. Nosotros somos un grupo chiquito de ciudadanos normales que dedican su tiempo, su esfuerzo, algunos el dinero que puedan aportar, otros el tiempo, las capacidades profesionales. Hemos visto que la dimensión del enemigo, del contrincante al menos, es enorme, que tiene unos recursos muy grandes y que tienen a mucha gente y esa gente es igualmente comprometida. Y por lo tanto lo que les pediría a los oyentes y a los televidentes que nos han demostrado tantas veces ese apoyo, ese compromiso con Israel, con el Estado judío y con lo que representa, que nos sigan ayudando. Tú has dado antes la dirección de la página web. En esa página web hay una dirección de internet de contacto y cualquiera que quiera colaborar. No hay nada grande ni pequeño, aquí todos aportamos y con muchísimo gusto y con muchísimo orgullo pues nos gustaría responderles y en lo posible traerlos a la causa de defender a Israel. Muchas gracias, Ángel, presidente de ACOM, por esta entrevista, por esta amplia información y didáctica información.
Esperamos verte muy pronto otra vez en estos estudios y poder seguir hablando de la defensa de Israel a través de ACOM. Esperamos, como hemos dicho, verte pronto y también esperamos que esta entrevista tenga un efecto positivo en todos aquellos que la están escuchando. A ustedes muchas gracias por su atención y nos vemos muy próximamente en otro programa de Vida Judía, entrevistas didácticas. Hasta muy pronto.